Bueno, les voy a hablar qué son las abejas. Las abejas no son como lo piensan, las abejas no pican porque sí. Las abejas se quieren defender cuando ellas pican. Las abejas son insectos voladores emparentadas con las avispas y las hormigas. Se encuentran adaptadas para alimentarse de néctar y juegan un papel importante en la polinización de plantas florecientes, por lo que son llamadas polinizadores. Las abejas son insectos de unos 15 milímetros de largo, de color pardo oscuro y con vello rojizo, con dos partes de alas transparentes cruzadas de nervios. Las abejas son insectos colaboradores y sociales. Viven en las colmenas donde hay 3 castas. Las únicas abejas que normalmente vemos son las obreras. Son hembras que no están desarrolladas sexualmente. Estas abejas buscan alimento, como polen y néctar, de las flores. Construyen la colmena y la protegen, limpian y hacen correr el aire batiendo sus alas y realizan otras muchas tareas para la comunidad. El trabajo de la abeja reina es sencillo, poner los huevos que formará la nueva generación de abejas. Normalmente no hay más que una abeja reina en una colmena. Las reinas también ponen orden en el trabajo de la colmena, desarrollando productos químicos que guían el comportamiento de las abejas. Los zánganos son la tercera casta de la colmena y son machos. En cada colmena viven cientos de zánganos durante la primavera y el verano, pero son expulsados en invierno cuando la colmena adopta una forma de vida más austera. Aquí me mencionaban reinas, zánganos y obreras. Digamos que esas son castas. Nodrizas. Se llaman castas y nodrizas. Las nodrizas son como una división de las obreras. Las abejas de esta especie, ¿Las nodrizas? de la Apis mellifera, de la que produce miel, entonces tienen como muchas otras especies como en nosotros, machos y hembras. Los machos son los que llamamos zánganos y las hembras se dividen en dos, que es la reina, que es la responsable de poner muchos huevos para que sigan naciendo otras, y las obreras, que son las que van por la comida. Entonces ellas se llaman forrajeras, ellas van por la comida a las flores o van por otros materiales que se necesiten para hacer los nidos, para la comida. Y otra parte de las obreras son nodrizas, generalmente son las que recién nacen, las que recién salen de la celdita hexagonal. Entonces ellas lo primero que hacen es cuidar a las otras bebés. Ellas tienen una distribución de tareas dependiendo de la edad. Cuando ya están más grandecitas, ya les dan permiso de salir, por decirlo de alguna manera, y ellas ya van a las flores, consiguen néctar o polen principalmente, ¿no? Y en ese trabajo de querer conseguir la comida para su nido, es que se vuelven polinizadoras. Y eso pasa con todas las especies. Las abejas necesitan de las flores para vivir, porque ahí es donde consiguen su alimento, independientemente de que sean sociales o no. Entonces las abejas obreras van por néctar, por ejemplo. Toman el néctar y tienen en su aparato digestivo dividido como en dos partes. Un estómago, por decirlo así, social, y un estómago propio. El estómago propio les sirve para conseguir su energía, su alimento. Si a ustedes les da hambre, van y comen y hacen todo su proceso, toman los nutrientes que necesitan. Ellas tienen un estómago que hacer, pero tienen uno que se llama estómago social, podemos llamarlo así, que ellas van a la colmena y ese néctar, esa agüita azucarada que cogieron de muchos viajes, de visitar muchas flores, lo depositan en una celdita. Y ahí sufre un proceso como de maduración, entonces se deshidrata, se vuelve más espeso, se combina con otros materiales y es lo que da lugar a la miel. Así es que sale la miel. Esto lo iba a hablar más adelante, pero digamos que ya que estamos acá podemos nombrar. Y el polen, que es la parte masculina que ellas almacenan en sus paticas o en otras partes de su cuerpo, lo almacenan en otro lugar diferente y va a constituir el principal alimento de las bebés, de las crías. Sí, ellas cuando son bebés necesitan más proteínas que energía, porque las bebés necesitan, así como ustedes necesitan crecer, nutrir su cerebro,
desarrollar sus huesos, porque ustedes están en pleno crecimiento. Así mismo, ellos necesitan ese material que les provee el polen para desarrollarse, y después cuando ya se convierten en adultas que necesitan gastar mucha energía cuidando a su colonia, ayudando en su colmena, yendo por la comida, que es lo que necesita uno cuando va a hacer ejercicio, cuando va a hacer mucho esfuerzo, energía. Entonces la energía sí se la da el néctar. Les voy a hablar sobre las distintas clases de abejas. La primera, Apis mellifera, más conocida como la abeja de la miel común. Es la especie más difundida y se encuentra de forma habitual en Europa, África y parte de Asia. También es la abeja introducida por los europeos en América, Australia y Nueva Zelanda. Esta especie presenta numerosas razas o subespecies. Por ejemplo, la abeja ibérica, Apis mellifera ibérica, o la subespecie más extendida, la abeja negra europea, Apis mellifera mellifera, típica de Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos. Ha sido también la principal especie importada a América. Otra especie es la Apis cerana, abeja melífera, presente en el sur y este asiático, de tamaño mediano, próximo al de Apis mellifera. Es empleada en apicultura de forma similar a esta, conocida por ser portadora original del ácaro de la barroa, frente al cual esta especie tiene buena resistencia por haber desarrollado comportamientos de higiene, aún no presentes en la abeja europea. Otra especie de abeja es la Apis dorsata, abeja de tamaño mayor que Apis mellifera, bastante más defensiva que esta, y que presenta, entre otras, la particularidad de no formar colmenas en huevos cerrados. Fabrican uno o varios panales expuestos en zonas altas, de árboles, acantilados o edificios, sobre los que se ubican las abejas. Este comportamiento hace imposible su cultivo en colmenas. El aprovechamiento de la miel por las comunidades locales suele realizarse mediante la búsqueda y recolección de panales. Otra especie de abeja es la abeja africanizada. Las abejas africanizadas, también llamadas abejas asesinas, son una cepa híbrida de la Apis mellifera, derivada de experimentos por Warwick Esteban Kerr para cruzar las abejas europeas y africanas. Varias reinas escaparon de su laboratorio en América del Sur y se han extendido por todo el continente americano. Otras especies de abejas son las abejas solitarias y comunales. La mayoría de las otras abejas, incluidas las especies conocidas de abejas como la abeja carpintero del este, abejas cortadoras de hojas de alfalfa, abeja albañil del huerto y la abeja cara de cuerno, son solitarias, en el sentido de que cada hembra es fértil. Por lo general habitan un nido y construyen por sí mismas. No hay abejas obreras para esta especie. Las abejas solitarias no suelen producir ni miel ni cera de abejas. Son inmunes a los ácaros barroa, pero tienen sus propios parásitos únicos, plagas y enfermedades. Otras especies de abejas son los abejorros, bombus terrestres. Son tipos de abejas eusociales, de una manera muy similar a los véspidos, como las avispas. La reina inicia un nido por su cuenta, a diferencia de las reinas de las abejas de la miel y las abejas sin aguijón, que comienzan sus nidos a través de enjambres en compañía de un grupo de trabajadores. Las colonias de abejorros tienen típicamente de 50 a 200 abejas en su población máxima, que se produce a mediados o a finales de verano. Y hay más de 20.000 especies de abejas. ¿De qué color son las abejas? Negro. Amarillo y negro. Pues déjenme decirles que casi que les puedo decir que hay abejas de todos los colores. Entonces vamos a hablar de una diversidad de abejas, no solo en número de especies, sino en comportamientos, en colores, en formas de vida. Aquí hay una pequeña muestra de los tipos de abejas. Yo no sé si quieren como acercarse un poquito o lo voy pasando. Sí, si quieren que lo coja ahí, él. y si se quieren parar atrás. Entonces aquí esta que tenemos acá es la abeja Apis mellifera. Acá tenemos una obrera, la más grande es la reina, y este que tiene los ojos más grandes es un zángano, es un macho. Esto es para que tengan como la comparación, punto de comparación. Entonces hay abejas muy flaquitas, pequeñitas, que parecen moscas o que parecen avispas. Como metálicas. Estas que son metálicas son un grupo bien especial. Y mira esto que le sale aquí largo. ¿Ves? La lengua. Esa es la lengua. Como la de las tipo de mariposas. abejas, sí, casi como la de las mariposas, es muy largo. Este tipo de abejas son polinizadoras de orquídeas, son especialistas, y no cualquiera, no las hembras, los machos son los polinizadores de orquídeas. Estos de acá quiero que los vean con especial atención, que son más gorditos,
más peludos. Son muy comunes en nuestra ciudad, pero en zonas rurales, en zonas como en el campo, en zonas altas, y son nuestros abejorros de páramo. Son bien importantes, ellos polinizan, por ejemplo. ¿Qué plantas recuerdan de pronto? ¿Conocen un páramo o saben algo sobre el páramo? Pues alguien de aquí fue al páramo. ¿Qué plantas ves en el páramo? ¿Cuáles son como unos... ¿A qué páramo fuiste? Los principales que tuve son los frailejones. Los frailejones, por ejemplo, entonces están muy relacionados con los frailejones y con muchas otras plantas que viven en el páramo. Digamos que ellos son así peluditos también como porque viven en zonas, como es el páramo, frío, ¿no? Entonces ellos también tienen colores generalmente oscuros y estos pelitos así como tan peluditos como para cubrirse y protegerse como de las bajas temperaturas. Esa que está amarilla por ahí. Estas, por ejemplo, bueno, aquí hay una parecida, pero como ustedes la ven no es tan peluda, es brillante. Resulta que estas son de tierra caliente. Son de tierra caliente y hacen huecos en la madera. Explicar a los niños algo nuevo no es siempre tan sencillo. Ahora vamos a hablar sobre dónde y cómo viven las abejas. A través de las ilustraciones, como es Winnie Pooh, se les cuenta a los niños que las abejas viven en troncos de árboles, en colmenas o en panales. Otro de los dibujos más conocidos es el de la abeja maya, donde los más pequeños conocer más sobre las costumbres de estos animales invertebrados. Puede ser que no nos gusten las abejas, pero sin ellas la vida no sería tal y como la conocemos. Las abejas, como las termitas y las hormigas, se caracterizan por vivir en grupos altamente organizados, construyendo colonias formadas por varios de miles de individuos, donde cada uno tiene una función determinada. Las casas de las abejas se conocen como colmenas o panales. En la vida silvestre buscan para vivir lugares donde puedan resguardarse, como los agujeros o los árboles, o construyen panales. Los apicultores les proveen casas de madera, que también reciben el nombre de colmenas. ¿Sabías que las abejas también pueden vivir en la Antártida? Pues claro, las abejas se adaptan a cualquier tipo de terreno en donde hayan flores. Pueden llegar a adaptarse perfectamente a cualquier tipo de entorno, también invadiendo a lo de los humanos. Pueden anidar en cualquier tipo de circunstancia. En caso de que no encuentren materiales naturales para hacer el nido, utilizan cualquier tipo de elemento que puedan llegar a encontrarse en el entorno. Pueden ser contenedores, casas viejas, cajas vacías o hasta techos. ¿Dónde hacen los nidos las abejas? Los árboles. ¿Cómo? En árboles. ¿Dónde? En árboles pueden hacer los nidos. ¿Dónde más? En las puntas así de... Techos, sí, En los techos. Sí, en el otro colegio hay. Ajá. ¿Y ellas viven solitas o viven como en grupos grandes? En grupos grandes, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que las abejas pueden hacer nidos desde el suelo hasta así los techos, muy alto en los árboles, adentro de cavidades, en troncos, en piedras, hasta en cementerios hay algunos tipos de abejas. Y déjenme decirles que no todas las abejas viven en las colonias que nosotros nos imaginamos, así con la reina, las obreras y los zánganos por ahí. Hay abejas solitarias, señores. Las abejas, la gran mayoría de esas 20.000 especies de abejas que les digo que existen son solitarias, no hacen colonias, no viven con las hermanas, ni con la mamá, ni con el papá, ni con los hermanos. Las abejas son manipuladas para obtener muchos productos destinados al uso humano, que son miel, cera, propóleo, jalea real y apitoxina. La miel es un alimento predigerido por las abejas a partir del néctar. Las abejas recolectan el néctar de las flores y lo almacenan en su primer estómago. Allí es parcialmente digerido y convertido en la sustancia que llamamos miel. Es una fuente de alimento para la abeja y es almacenado en la colmena para los meses de escasez invernal. Es utilizada por los humanos como alimento, medicina, cosméticos y artículos de tocador. Como ya les dije, la miel viene del néctar de las flores, que es una solución es una mezcla de agua con otra cosa, es una agua con azúcar y algunas vitaminas y algunos minerales que tienen las flores para dar de recompensa a sus polinizadores. Las abejas toman ese néctar, esa sustancia azucarada, y la convierten en miel, ¿sí? Entonces viene de un líquido que produce la miel. Otro producto es la cera de abejas.
Es segregada por 8 pequeñas glándulas situadas bajo el abdomen de la abeja. La suave cera es vertida en 8 bolsas, situadas bajo las glándulas donde se solidifican. Entonces es recogida y pasada a la boca, donde es trabajada en forma de celdas hexagonales que son empleadas para formar la estructura básica de la colmena. Se emplea en cosmética, artículos de tocador, brillos y velas. El tercer producto es el propóleo. Es una sustancia resinosa recogida de los árboles por las abejas. Lo usan para rellenar agujeros, barnizar y reforzar la colmena. También lo emplean como antibiótico natural. Es un agente antiviral y antihongos. Se emplea como medicina y suplemento dietético. Resulta que el propóleo también es bien diferente a la miel y bien diferente al polen. El propóleo viene de las resinas, como una cosa viscosa, como pegajosa que sale de los pinos, que sale de algunos árboles. Eso es una resina, queda transparente. Sí, eso primero sale un poco líquido. O sea, la resina es transparente y líquida. Sí, pero cuando se seca, al contacto con el aire, se vuelve sólida. Sigue siendo transparente, pero queda sólida. Y a lo que voy es que eso es resina, ¿no? Entonces, son sustancias que salen de las plantas. Son unas sustancias pegajosas. Y muchas abejas recogen esas sustancias pegajosas para construir sus nidos. Digamos, ellas, así como nosotros tenemos ladrillos y cemento, digamos, ellas tienen cera y las resinas. Las resinas les sirve para recubrir, para impermeabilizar, ¿sí? Como para que no tengan goteritas, para que no hayan huequitos, y también les sirve como antibiótico, es decir, que protege, tiene sustancias que protegen contra hongos, bacterias, y pues esas mismas propiedades son por las que se utilizan en la medicina tradicional. Entonces aquí hay personas que usan jarabes para la tos, sobre todo para la garganta, cuando hay infecciones, cuando hay algunas cosas de la piel, utilizan esas resinas que las han tomado de los nidos de las abejas. El cuarto producto es el polen. Es recogido en las flores y llevado a la colmena como una carga en las patas traseras. Es fuente de alimento para las abejas y se almacena en la colmena. De los productos de la colmena también tenemos el polen. Como les dije, es lo que recogen, la parte masculina, es muy diferente a la miel, muy diferente del origen, y es sólido. Y representa la proteína para las abejas. Otro producto es la jalea real. Es un fluido pegajoso color crema, blanquecino. Es una mezcla de 2 secreciones de las glándulas de las abejas obreras. Es la única fuente de nutrición para la reina durante toda su vida. Y hay muchos productos con jalea real, por ejemplo los shampoos, las cremas y jabones. El último producto es el veneno de las abejas, que se llama apitoxina. Se genera por medio de una glándula de secreción ácida y otra de secreción alcalina, que las abejas obreras tienden al interior de su abdomen. Durante cada picada de la abeja, ella inyecta 0,3 miligramos del veneno. Actualmente, el veneno de la abeja se emplea en varios usos medicinales. Las abejas son importantes porque sin ellas la producción de alimentos a nivel mundial y la biodiversidad terrestre se ven perjudicadas, debido a que se ve amenazada la polinización, un proceso natural que permite que se fecunden las flores y den así frutos y semillas. Son importantes porque sin estos insectos llegan a desaparecer, provocaría una auténtica crisis alimentaria, pues un 84% de los cultivos comerciales depende de la polinización que realizan. También son importantes porque muchas variedades de árboles frutales dependen de la polinización. Se necesita una gran población de insectos para el intercambio del polen, desde las hileras de plantas masculinas hasta las hileras de plantas femeninas. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las aves polinizan más del 70% de ellos. Además, polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin estos insectos, la actividad agrícola prácticamente desaparecería, lo que dejaría a muchas familias sin una fuente de alimentos. Aquí viene la parte quizá más notable, no la más importante, pero quizá la más notable de la importancia de las abejas para nosotros. Y es que polinizan muchas de las plantas que nosotros comemos.
Así como hicimos el ejercicio en la parte medicinal, aquí es importante para la parte alimenticia y con esa pequeña pregunta de los postres, por ejemplo, de casi todas, creo que a excepción del mango, que no estoy segura si lo polinizan abejas, pueden ayudar, sí, pueden ayudar a la polinización, pero las otras sí dependen de las abejas. Digamos, si a ustedes les gustan las almendras y las manzanas, si no hay abejas, no hay, así de sencillo. Entonces, ¿qué tienen que hacer por ejemplo, en Estados Unidos, que son grandes productores de almendras y de manzanas y de duraznos? Tienen que pagarle a las personas para que se monten a los árboles a hacer polinización manual, y eso tiene un costo grandísimo y eso tiene unas pérdidas muy grandes. Entonces, en lugar de mejor conservar nuestros ecosistemas y conservar un ambiente amigable con las abejas, ellos prefieren estar pagando o están pagando las consecuencias de haber utilizado muchos químicos en los cultivos, de haber deforestado todas las zonas donde naturalmente las abejas hacen sus nidos. Entonces es bien importante mantener toda esa cadena. La polinización es el proceso que se desarrolla desde que el polen deja el estambre en el que ha sido generado hasta el pistilo en donde germinará. Se trata, por lo tanto, del paso del polen del estambre hasta el estigma, un recorrido que permitirá la aparición y la germinación de nuevos frutos y semillas. Es posible que la polinización se lleve a cabo de diferentes formas. En ocasiones se desarrolla a partir de un animal que recibe el nombre de polinizador. La polinización también puede concretarse a partir del agua o el viento, que pueden realizar el traslado del polen. Entre los animales que pueden ejercer como polinizadores se encuentran tanto aves como insectos. Generalmente son las abejas, pero hay otros como los abejorros, avispas, mariposas, murciélagos y pájaros como el colibrí. Las abejas son estupendas en este proceso porque su cuerpo de pelos les permite recoger con facilidad el polen, así como transportarlo. La polinización es el transporte del polen de la parte masculina a la parte femenina de flores de la misma especie. Eso es importante que lo tengan bien claro. Que las abejas transportan entonces polen y algunas personas, algunos apicultores o algunas personas lo aprovechan para venderlo y hacer los productos de la colmena, sí, pero eso no es polinización. Y los animales tienen estrategias para coger el polen y para llevarlo específicamente a otra flor. Si digamos están en una florecita aquí, tomaron un poquito de néctar y después, todavía necesitaba algo de energía o todavía necesito llevar más para mi colonia, para mi colmena o para mi nido, independientemente del animalito que sea, pues voy a otra de la misma especie y ahí estoy, me he impregnado de polen y estoy transportando ese polen y va a tener contacto con la parte femenina y ahí va a ocurrir la polinización. Un polinizador es un vector animal que traslada de la antena el órgano masculino de la flor al estigma, el órgano femenino de la flor. Permite que se realice la unión del gameto masculino en el grano de polen con el gameto femenino del óvulo, proceso conocido como fertilización o singamia. La mayoría de los polinizadores están en uno de los 4 grupos: insectos, mamíferos, aves y reptiles. Hay 4 tipos de polinizadores más importantes: la abeja, el abejorro, la polilla y la mariposa. La abeja es la mayoría en todo el mundo por su forma de polinizar. El abejorro no se encuentra en varios lugares, pero es un polinizador importante. La polilla poliniza por la noche, cuando las abejas y los abejorros están dormidos. La mariposa poliniza por el día y a veces por la noche. La mariposa también tiene pelitos o pequeñas particulitas en la ala donde recoge el polen. Los pelos de los polinizadores les ayudan mucho debido a sus electrones. Cuando ellos se acercan o rozan el polen se les queda pegado.
Luego, ellos cuando despegan se les va cayendo poquito, pero les queda una pequeña bolita en los pelos. Eso es lo que llevan a las colmenas. ¿Quién va a hacer el trabajo de hacer esa unión de parte femenina con parte masculina? Necesito a alguien que lo haga, ¿no? Entonces, no solamente hay digamos, dos grandes grupos de, digamos, vectores o digamos como agentes o digamos que polinizadores, llamémoslos de una vez, que pueden hacer eso. Unos son el viento y el agua. En algunas plantas no necesitan ningún animalito que haga eso. Y en otros casos son los animales. Entonces ellas se adaptan, han evolucionado millones y millones de años de una flor, digamos, como primitiva que tenía muchos pétalos pero no era tan atractiva, a formas muy complicadas como las orquídeas, o por ejemplo esto, que ustedes ven que es un tubito largo, que tiene un color vistoso, que abren ciertas horas del día o de la noche. Todas están adaptadas a algo muy especial o particular. Entonces, a veces necesitan solo viento o agua y hay otras que necesitan agentes polinizadores que pueden ser no solo las abejas. Que las abejas son bien importantes y ocupan un lugar bien importante, sí, pero no son las únicas. Ahora les voy a hablar sobre la importancia de la polinización. ¿Por qué es importante la polinización? La polinización es importante porque si no la tenemos, nos podemos quedar sin un gran porcentaje de comida. Y pues nosotros no queremos quedarnos con recursos escasos, ¿o sí? La polinización es fundamental para el ser humano y el planeta Tierra. ¿Por qué? Sin la polinización nosotros nos moriríamos. ¿Por qué? Porque si no hay polinización, no hay fecundación. Y si no hay fecundación, no hay semillas. Y si no hay semillas, no hay frutos. Y si no hay frutos, no hay flores. Y si no hay flores, las abejas no tienen que polinizar. Y si las abejas no polinizan, se acaba el 80% de frutas y verduras. Su principal función de los polinizadores es mantener los ecosistemas. Ellos son los que polinizan las plantas, que hacen posible que haya, digamos, cuando empezamos a entrar, hay una parte oscurita y más húmeda, ¿no? Ya después salimos al camino, ¿sí? Básicamente hacen eso, mantienen una humedad, mantienen una temperatura que si no fuera gracias a los polinizadores y a los dispersores, esas plantas no estarían ahí, todo sería seco, todo sería arenoso, no habría, todo estaría muerto. Ellas mantienen la humedad, la temperatura, proveen alimento, proveen sitios de refugio para otros organismos y gracias a eso entonces se protegen también las cuencas y las zonas que producen agua, que es súper vital para nosotros. Sin agua sí que no somos nada. La reflexión es que la A de abeja también es A de agua y lo que se quiere es como presentar como esa cadena de eventos y de relaciones que de pronto para nosotros no son tan nosotros cuando abrimos la llave pues no vamos a pensar en una abeja, pues como ¿por qué? Pero si nos ponemos a pensar de qué viene, de dónde viene el agua, de una zona donde hay mucha vegetación y de dónde viene esa vegetación, de la polinización, de la dispersión, de la interacción con otros organismos y entre ellos las abejas, entonces vemos que sí hay unas relaciones de todas las cosas que son bien importantes, no solamente en términos de lo que comemos, de lo que nos sirve, sino de la manutención, el cuidado y la conservación de esos ecosistemas que son muy frágiles y que nos proveen pues como materiales y nos proveen, por ejemplo, el agua, que son recursos súper claves para nuestra supervivencia. Ustedes se preguntarán cómo desde sus casas o colegios pueden salvar a las abejas. Pues se los voy a contar. Consejos para salvar a las abejas. Primer consejo, intenta que haya flores todo el año. Si tu clima no lo permite, esta es una recomendación fallida, pero si lo hace, asegúrate que haya flores todo el año. Recuerda, hay abejas que están más activas durante una época del año, pero en cualquier época hay un buen ejército de ellas. Segundo consejo, salvemos a las reinas. Para cuidar especialmente a las abejas reinas, hay que mantener un jardín floreado, sobre todo en primavera, con arbustos, flores y árboles. Así la reina, que nace en otoño e hiberna en invierno, podrá iniciar su colonia en primavera. Tercer consejo, deja en tu jardín espacios sin abono. Las abejas para descansar suelen hacer hoyos en el suelo, pero si este está lleno de abono, es poco probable que puedan hacer. Cuarto consejo, si puedes, hazles unas casas. Existen algunas en internet, aunque también puedes hacerles una si tienes un hueco en un árbol. Por ejemplo,
ellas podrán posar ahí, en su casa provisional. Quinto consejo, elige plantas nativas para tu jardín. Las plantas locales van acorde con el ecosistema circular. Así, es más fácil que las abejas mantengan un ambiente equilibrado, polinizado, las áreas con plantas que favorecen al sitio. Sexto consejo, evita los agroquímicos. Se cree que justamente estos han sido los culpables de matar a las abejas y polinizadores. Usa en su lugar productos orgánicos como cáscaras de huevo, compost, etc. Entonces aquí un poco el llamado es a que cuando ustedes tengan un jardín o cuando ustedes quieran intervenir en alguna zona verde en su colegio o en su barrio o en su conjunto, tengan en cuenta que las plantas no son solamente para que se vea bonito, sino que también pueden ayudar mucho a muchos procesos ecológicos. Entonces, estas florecitas que ustedes van a ver en diferentes colores, en diferentes formas y olores, van a tener una función y van a tener un porqué. Y el porqué es que ellas van a tener cómo atraer a los polinizadores. Si una persona vive de su cultivo, no puede decir, no, uno no le puede llegar a decir, no usemos los agroquímicos, no usen químicos, porque él tiene que vivir, él vende su cultivo, vende su cosecha y tiene que vivir de eso. Entonces es también tener unas alternativas, bueno, aplíquelo en ciertas horas donde no están las abejas, aplíquelo de noche, no lo aplique tan seguido, aplique este que es más suave. Tiene que manejarse muchas alternativas, no solamente llegar a prohibir. O sea, nunca pueden llegar a decirle a un campesino, no aplique esto, porque de eso vive él. Entonces es también tener un poco de conciencia, no solamente ambiental, sino social. Y cuidar nuestros jardines y cuidar nuestras zonas verdes y si tenemos fincas de nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestros familiares, también que hayan zonas en donde no haya tanta intervención y que se puedan conectar zonas donde haya muchas flores con los bosques naturales, por ejemplo. Esta parte de conexión es bien importante, digamos a nosotros nos afecta saber que si se acaban las abejas se acaba la comida, se acaban las plantas medicinales, se acaba la miel, el polen, no sé qué. Queremos que las abejas sigan dando todo su potencial, tenemos que cuidar no solamente donde ellas van a hacer el mercado, a coger polen y néctar, sino donde viven, dónde están las fuentes de agua y dónde está la vegetación que les da una temperatura y un ambiente propicio para que puedan seguirnos ayudando en esta labor tan importante que es polinizar las plantas alimenticias.